¿Es el neopentecostalismo realmente algo bíblico? ¿Cuáles son los mayores peligros que el neopentecostalismo está promoviendo en medio de la iglesia? ¿Por qué debemos de rechazar la manera en la que este movimiento evangélico se está perpetrando en nuestros tiempos? En el siguiente video vamos a escuchar a un apologista cristiano cómo contundentemente va a hablar en contra de todo el mal que está causando el movimiento del neopentecostalismo. Escuchemos. Debo decir algo, nuestras iglesias evangélicas, como son ya sobre todo las pentecostales, son de segunda generación, sobre todo, a ver, debo ser muy estricto en esto. Las iglesias pentecostales nacieron en un contexto de decadencia y en un contexto de mucha carencia económica, porque tiraron en una primera instancia a las clases bajas de la sociedad. Y ahí, como dice Christian Alif, ahí echaron, ¿verdad?, sus redes y exactamente pescaron muchísimo a la clase baja de la sociedad. Y en esas clases se agruparon la mayoría de los pentecostales. Por eso, en la década de los 30, 40, a los pentecostales se les veía como el patito feo, porque agrupaban en su seno a toda esa ponzoña que nadie quería, ¿no? Las grandes iglesias, las high shore, las sacramentalistas, las que se vestían con sus ropajes, decían, estos tíos, ¿qué onda, no? Es en la década de los 70 en adelante, cuando el movimiento pentecostal muta al movimiento carismático y empieza a entrar a las iglesias históricas, anglicanos, luteranos, presbiterianos. Ahí el pentecostalismo tiene un plus porque empieza a alcanzar a la gente del estrato medio alto. Bueno, muchas de las llamadas megaiglesias o el movimiento neopentecostal ya no tienen interés en las clases bajas, tienen interés en las clases altas. Y por eso modificaron el pentecostalismo y te vende el neopentecostalismo es el dinero, papá. Es una bosta, es una basura, es un asco eso. Porque es ahí, en ese formato del neopentecostalismo, donde se da el nepotismo. Papá le entrega el cargo a su hijo, la esposa es la pastora, Chuy de los Camotes, que es primo del pastor, es el que limpia la iglesia y recibe sueldo, Pedro Picapiedras, el que está en la batería, es el primo del pastor. Entonces tenemos aquí una empresa, es literal, eso es una empresa nepotista asquerosa, en donde ya no importa lo que el espíritu quiere hacer. Porque el espíritu también es modificado. El espíritu es cambiado por elementos artísticos y estéticos. Ya no tenemos todo el flow, vamos a meter luces y toda esta vaina para sustituir. Y mira, ojo que no estoy diciendo que las luces y todo esto esté mal, no, metan luces y metan toda esta vaina, papi, que se ponga candente el show. Pero no a costa de haber echado el Espíritu Santo de la iglesia. Porque si no, cuando yo entre a tu iglesia, va a decir allá en la puerta, y cabot, la gloria del Señor no está aquí. Aquí no hay perdón de pecado, aquí no hay nada. Estos tíos hicieron su propia secta, ¿no? Y son dirigidos por ellos mismos. Bueno, esta es una de las advertencias justamente que Jesucristo hace a las iglesias de Apocalipsis. Hey, papi, ¿qué andas haciendo? Andas haciendo fuera del ring. Déjame, yo voy a escoger. Por eso cuando Juan escribe, Apocalipsis dice, escribe al ángel que está en la iglesia. ¿Quién era el ángel? El pastor de la iglesia. Esto no es una crítica a los pentecostales, porque hay pentecostales que mantienen su línea todavía muy correcta, clásica, linda, preciosa. Es una crítica a todo ese marranero neopentecostal que ha hecho toda esta bosta, y ahora lo que andan haciendo es mega iglesias. Porque por supuesto, ahora lo que importa es cuántos miembros tienes. Yo me acuerdo, y ya voy a cerrar porque tenía muchas diapositivas, pero ya me cansé. Yo me acuerdo en una ocasión en una junta administrativa del distrito en el que yo servía, en la zona norte, en Cabo, Conferencia Anual Oriental de la Iglesia Metodista de México, tuvimos una junta para hablar temas de igle crecimiento. Mira nada más qué estupideces hemos metido a la iglesia. Igle crecimiento. Ajá, igle crecimiento. O sea, la responsabilidad ahora del pastor es hacer que la iglesia crezca. Que ya no es Dios el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, no debe ser la iglesia un refugio para aquellos que vienen. No, 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 tú debes hacer que la iglesia crezca. O sea, lo que era secundario pragmáticamente se volvió elemental. Y entonces ahora dentro de las pláticas es, ¿cuántos miembros tienes? ¿Qué te importa, papá? Si yo tengo 5, ¿me hace menor a ti como pastor? No. Es que ahora dentro de este modelo neocapitalista, ¿va? Rampante, si tú tienes más miembros, es una buena evidencia de que Dios está contigo. ¿Según quién? ¿Según quién? ¿Quieres que te recuerde, papá, que en la Biblia habla de los domo eclesia? ¿Qué me estás diciendo, payaso? ¿Que esas personas que se congregaban en casa estaban putrefactos? ¿Que Dios no estaba con ellos porque no crecían? ¿Según quién? Según la mentalidad del neopentecostalismo, según la mentalidad capitalista, en donde el éxito se basa en los números. Y entonces ahí tienes a pobres pastores llamados genuinamente por Dios, todos frustrados, porque la iglesia no tiene más que 10 gentes. Papi, tú fuiste llamado a esas 10 gentes. ¿No te ha entrado en la cabeza? Dios te concedió 10 almitas para que las pastorees. No necesitas más. Si con 10 te andas volviendo loco, papá, te dan 300, ya no los vas a atender. Yo no sé por qué los pastores dicen, no, quiero tener 300. ¿Cómo rayos le vas a hacer para visitar, para pastorear, para ayudar a 300 personas? A ver, ¿cómo? No, es que ya no importa eso. Eso ya no importa. Ahora lo que importa es llenar a la iglesia para dar testimonio de que Dios está con nosotros. No, a otro perro, mira, Dios dice en Apocalipsis, cuando le escribe a la iglesia de la Odisea, tú tienes nombre muy bonito, ¿no? Que casa de Dios y que Murcia y que todo está... Sí, muy bonito, pero estás muerto, punto, se acabó.
No le busques, papá, no le rastas, estás muerto como una cucaracha recién aplastada, así estás. Tienes nombre de que vives. Sí, sí, te vistes, tienes luces, toda esta farama. Hay mucha gente dentro de tu iglesia. Estás muerto. Muerto como un perro que atropelló un perro. Así estás. Es más, no solo muerto, desnudo y flaco. Desnudo y flaco, así estás. Huesudo. Es un perro muerto, flaco y huesudo. Y ya pestas. Así te lo dejo. No, no, señor, pero mira las grandes putrefacción. Putrefacción es para mí, dice el Señor. No me gusta. Pero mira el contraste. Luego le escribe a los de Esmirna, pobres, y le el Señor y dice, tremendos cancheros, ¿no? Ustedes son de los de las que la sacan del estadio, papá. Ustedes son pobres, pero la gente no sabe que ustedes son tremendamente ricos. ¿Por qué? Bueno, y puedo hacer la comparativa. A ver, yo voy a la iglesia putrefacta esa que me dicen que es el líder de la ortodoxia, dice Murcia, payaso de Murcia, que allá es el más grande erudito que él ha visto en el mundo evangélico, el payaso ese de Cachinona. Voy, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener un concierto, una charlateta, risas, payasadas, pero yo voy a un changarrito, donde hay santidad, ¿verdad? Donde se doblan las rodillas todos los días todavía, ¿verdad? Donde está la vocación divina fuerte. ¿Qué voy a pasar al altar a orar y va a estar la potencia, voy a terminar hecho mocos ahí en el suelo, ¿verdad? Porque aunque son pobres, son ricos. Porque todavía ese pastor no se ha tragado ese cuentico, ¿verdad? De, no, yo no tengo yo tengo 300, tú tienes 5, al infierno tú y tus 300, papá. Dios ha querido que yo pastoree 10, punto. No le pido más, porque no puedo con más. Bueno, Dios me concedió 60, está bien, todavía puedo, Señor. ¿Quieres meter más a mi viña? Dale. Dame gracia y sabiduría para pastorearlos y guiarlos, porque algunos de ellos van a ser cabras y se van a rebelar. Dame también la autoridad para patearles el trasero y que se larguen y no envenenen a las demás ovejitas. Bien, Señor, me estás dando 300, yo ya no puedo. Dame otros 2 pastores. Venga, papá, así se hace, caballero. Así se hace. 3 pastores, bien. Tú estos 100, tú estos 100 y tú estos 100. Excelente, papucho. Somos 1500. Bueno, consigue 100 pastores. Es una comunidad muy grande. Necesita mucho pastorado. No, qué. Gloria a Dios, hermanos. Este es Edgar Pacheco, hermanos, y de verdad que quiero resaltar al menos algunas de las cosas que ya ha dicho, ¿no? Y lo primero es cómo el neopentecostalismo, literalmente, ¿no? Ha cogido los modelos de, los modelos de desarrollo o de crecimiento de una empresa y lo ha querido aplicar, ¿no? De una manera horrenda a la iglesia, ¿no? Y me gusta mucho resaltar lo que Edgar está mencionando aquí, y es que realmente no es el deber de la iglesia, no es la responsabilidad del pastor o de los miembros de la iglesia hacer que su iglesia crezca. Esto es una obra que hace el Señor. La responsabilidad del pastor, la responsabilidad de la iglesia es ser fiel al Señor, no hacer por métodos humanos, por métodos estratégicos, por el poder de la carne, hacer que personas vengan a la iglesia. No es hacer a la iglesia más atractiva al mundo para que el mundo así venga y esté dentro de la iglesia. Es una horrenda perversión, es algo horrendo y es algo que debemos de reconocer. Nosotros, el mundo evangélico, tenemos problemas con los cuales tenemos que enfrentarnos, problemas que tenemos que tratar. Por eso los reformadores siempre decían, siempre reformando, siempre reformando. La iglesia siempre se debe de estar reformando. Y algo que me parece horrendo, ¿no? Como Edgar Pacheco lo ha señalado, ¿no? Realmente es así. Estas personas han sustituido literalmente la obra que hace el Espíritu Santo de Dios por todas estas estrategias humanas, ¿no? Como por ejemplo em, el hacer que eh, las luces, la música, el teatro, todo esto sea el instrumento que atrae, ¿no? a la persona. Y cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, es el Espíritu Santo moviendo los corazones de personas inconversas, de personas que no han conocido al Rey de la Gloria, y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, el que santifica a los pecadores, el que da vida a los pecadores para que así vayan, ¿no? a los pies de Cristo y así también conozcan al Señor y crezcan en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Rayos, Cash Luna, el líder indiscutible de 5000 personas. ¿Qué pasa? Que emulan totalmente el modelo del papismo, asqueroso, donde un roñoso allá en el Vaticano rascándose el ombligo gobierna sobre todas las iglesias, ni las conocen. Es una porquería, es una porquería. Y esos son los tiempos de los que el Señor nos advirtió, ¿verdad?
Entonces el Chori, como viene una de esas sectas, él piensa que el mundo evangélico es así. No, Chori, hay un remanente. Y tu iglesia no forma parte de ese remanente. Hay un remanente dentro de tu iglesia. Entonces, no estoy en contra del crecimiento de las iglesias, porque obviamente las iglesias tienen que crecer. Es una. Solo quiero interrumpir un momento el video para darte las gracias por estar aquí en el canal e invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho. Deseo que cada video que comparta sea de edificación para la iglesia, te ayude a fortalecer tu fe, te ayude a recibir argumentos para la apologética protestante y así puedas seguir creciendo en la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es una señal de que Dios está añadiendo a la iglesia local gente que necesita ser salvada, gente que necesita ser discipulada y perfeccionada. Eso es una buena señal. Pero de ahí a decir que la iglesia tiene que crecer sí o sí, si no es una mala señal, esa no te la compra nadie, papá. Eso no está en la Biblia. Eso no viene en la Biblia. Y si tú andas enseñando esas estupideces de crecimiento y que la iglesia tiene que crecer si haces esto, esa vaina no te la compra nadie. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajas. Amén, amén, amén. Totalmente, hermanos. Ese es otro tema importante, ¿no? Señalar aquí. Y es el hecho de que eh, debido a estos movimientos neopentecostales, estos movimientos carismáticos, ¿no? Eh, Estas personas ahora mueven el éxito o promueven que el éxito de una iglesia radica en la cantidad de personas que están dentro de la iglesia. Y eso en lo absoluto realmente es correcto decirlo así. De hecho, es una falacia al populi. Decir que porque muchas personas están en un lugar, estoy bien, es una buena señal, es completamente falso, ¿no? El éxito a la luz de la escritura, el éxito de una iglesia se mide por su fidelidad a Dios, no por sus números o cantidad de personas, ¿no? Estas personas, estos hombres que promueven, ¿no? Este movimiento perverso, este movimiento que tiene motivaciones económicas de por sí en su corazón, ¿no? Utilizan el lenguaje empresarial para, y la forma de medir una empresa y lo aplican a la iglesia, ¿no? Y es algo, de verdad, esta gente va a rendir cuenta delante de Dios. Y Dios, sin duda alguna, hermanos, Dios sin duda alguna va a, va a derramar su ira sobre estas personas que prostituyen a la iglesia. Hermanos, el éxito nuestro es ser hallado fiel, ¿no? Pablo lo dice así en primera a los Corintios, ¿no? Él resalta que a ellos, a los apóstoles, se les debía de considerar como siervos, como ministros, como administradores de los misterios de Dios. Y Pablo enseguidamente dice allí que es necesario que los administradores sean hallados fieles. Ya está, nada más. Por eso también Pablo en primera los Corintios dice que él no fue con palabras de vana sabiduría, Pablo no fue con elocuencias, Pablo no fue con el deseo de engañar a las personas, torciendo el evangelio, haciendo y aplicando estrategias humanas. No, nada de eso. Fui a Corinto a predicar a Cristo y este crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Ya está, no fue a hacer otra cosa más, ninguna otra cosa más. Y es cierto, es cierto. Tú podrás tener 500, 1000 personas en una iglesia, pero eso no explica el éxito de una iglesia. El pueblo de Dios siempre es un remanente, un pueblo pequeño. El pueblo de Dios siempre ha sido un remanente, un pequeño rebaño. En el Israel del antiguo pacto, el Señor dijo que 7000 rodillas no se habían doblado ante Baal. Y eran millones los habitantes de Israel. Y solo 7000 el Señor estaba preservando juntamente con Elías en aquel entonces. Entonces la iglesia es un rebaño, un pequeño remanente. Y estas personas, con tal de ver a la iglesia llena, con tal de ver sus locales llenos, porque para ellos, mientras más personas, más dinero. Mientras más personas vengan, más riqueza va a venir para ellos. Y eso es lo que esta gente busca, ninguna otra cosa. No quieren santidad en el pueblo, no quieren ser hallados, aprobados por Dios, no les interesa eso. Son lobos vestidos, disfrazados de oveja. Son hombres hinchados por su razonamiento, de los cuales se dice en la escritura, su vientre es su Dios. Solo quieren llenarse ellos a sí mismos. Y ahí está. Mira cómo esto también está afectando, ¿no? A las iglesias que venían caminando bien. Porque, por ejemplo, yo vengo, hermanos, de una iglesia en Venezuela. Yo vengo de una iglesia que yo ahora miro atrás y puedo ver cómo poco a poco se vino degradando la iglesia, ¿no? Y es que, claro, de tanto que esto se enseña, se promueve, ¿no? Imagínate tú un pastor que está teniendo, ¿no?, una congregación de 50 personas
y de repente ve que Cash Luna tiene de repente 5,000, 3,000, de repente ya son 10,000, 15,000, y ve, ¿no? Que toda la gente se está yendo a estas iglesias y entra esta presión, ¿no? De medir cada vez más de una forma pragmática, ¿no? El pragmatismo metiéndolo allí y de medir, ¿no? El éxito de la iglesia basado en eso, ¿no? En la cantidad de personas. Mira lo bello de la belleza del local, mira la belleza del púlpito, ¿no? Mira el teatro que se monta, mira las capacidades económicas. Esto de alguna manera, crean o no, hermano, entra en el corazón de pastores. Porque realmente hay pastores que quieren ver la iglesia crecer, quieren ver a la iglesia santificarse, quieren ver a la iglesia que se añada más almas. El deseo de una persona que es hija de Dios, nuestro deseo es que más personas conozcan al Señor Jesucristo, sin duda alguna. Pero, ¿qué pasa? Que pasan 5 años y son los mismos 50, 6 años los mismos 50, 7 años los mismos 50. Y esto comienza, ¿no? a meterse en el corazón de algunos pastores y comienzan a coquetear con estos métodos diabólicos y carnales, ¿no? Y de repente comienzan a medir el éxito de la iglesia así, y emocionalmente se afectan, emocionalmente se sienten mal, porque no ven su iglesia crecer o avanzar. Pero debemos recordar, amados hermanos, debemos recordar firmemente que el éxito de la iglesia radica en ser columna y baluarte de la verdad, en ser hallados fieles al Señor, en ser hallados obedientes a nuestro Dios, en la santidad, en caminar en obediencia con el Señor. Algunos dicen que en el ministerio de Isaías y en el ministerio de Jeremías prácticamente no hubo conversión. Estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Jeremías, algunos dicen que no hubo conversión en su ministerio. ¿Y Jeremías qué fue? Fue un mal profeta, ¿no? Fue un profeta hallado fiel al Señor. Y mira los ejemplos que el hermano Edgar Pacheco está comentando aquí, realmente. Así que yo me alegro mucho de que Edgar Pacheco haya dado esta reprensión realmente, ¿no? A esta perversión que es, ¿no? El neopentecostalismo y las iglesias neocarismáticas, las iglesias carismáticas, ¿no? Que están envenenando y engañando a muchas personas. Y yo quiero decir algo muy importante. Eso no es cristianismo. Eso no es la iglesia de Dios. Puede, sin duda alguna, que Dios allí rescate personas y que Dios allí tenga un pueblo que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, el Señor lo va a sacar de allí. Porque alguien que es del Señor no puede estar cómodo en ese engaño y en esa mentira. Pero debemos decirlo. Lo que estas personas enseñan, cómo estas personas se mueven, eso no es una iglesia. Ellos le ponen nombre de iglesia, pero en sí es una empresa y usan términos espirituales para engañar a las personas que realmente están buscando y tienen necesidades espirituales, pero luego terminan usándolas como instrumentos para enriquecerse. Ahora, eso no te debe volver un tipo apático, indiferente. Debes de trabajar, pero trabaja dentro de los límites de los que Dios mismo te ha puesto. Entonces, ciertamente hay iglesias que crecen mucho y son muy sabias y dicen, ya crecimos demasiado, necesitamos 3 pastores, bien hecho. Escojan de entre el pueblo, no pongas a tus hijos, no seas desgraciado, porque obviamente la iglesia crece en sus finanzas, crece su reputación y no quieren soltar el hueso. Son políticos, se vuelven políticos. No es tuya. A ver, escucha, no es tuya. Esto es triste, hermano, pero es una completa realidad y es algo abominable lo que se está viendo. Nosotros vemos a la luz de la Escritura que el pastorado es un llamado de Dios. El pastorado es un llamado. El pastorado no es algo que se da en herencia a los hijos. El pastorado no es algo que se da en herencia al que más me gusta a mí, al que mejor me cae, al que va a cuidar, ¿no? Como dice aquí Ega Pacheco, al que va a cuidar, ¿no? Mi herencia, al que va a cuidar todo el esfuerzo, ¿no? Esta es la realidad detrás de estas personas, hermano. Estas personas colocan a socios, ¿no? A socios. Estas personas no son pastores. Estas personas podemos llamarlos gerentes, ¿no? Esto es lo que son, gerentes de esta empresa a los que ellos llaman iglesia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que actúan como gerentes, ¿no? Van a colocar a alguien que les sustituya, pero que les cuide, ¿no? Los beneficios, que les cuide, ¿no? Su empresa, ¿no? Para beneficio de ellos. Eso es lo que hacen literalmente. Esta es la realidad que está detrás de estas denominaciones. Y es así, es así.
No, no, es que yo levanté. No es tuyo, perro, no, nada de eso es tuyo. No fuiste llamado a poseer nada en esta tierra. Eres un pastor. Lee el pastor reformado Richard Baxter para que te sueltes los mocos y las lágrimas. No es nada, es tuyo. Nada, absolutamente nada es tuyo. Pero es que nosotros levantamos, sí, 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 y nada te vas a llevar, no es tuyo, no atesores nada en la tierra. Trabaja como pastor y cuando aparezca el príncipe de los pastores te da tu recompensa. No le des nada a tus hijos. ¿Quién rayos eres tú? La iglesia no es tuya, ni de tus hijos, ni de tu suegra, ni Pancho el de las pelotas. Nada te pertenece. Todo eso que Dios te ha permitido, todo eso es secundario. No se hereda. Y no te vas a pelear por ello. Esas son las clases que te deberían dar en el seminario. El crecimiento y que no quieres otras babosadas, ¿no? Vamos a tener una clase de crecimiento. Mira. Vamos a crear un concierto para atraer a la gente. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres llenar la iglesia de cabras? Esas cabras van a terminar quitándole la comida a las ovejas. Sácalas a patadas. Quédate con 5, como dijo John Weldon, ¿no? Si Dios me da 100 hombres que no le teman más que al infierno y prediquen el evangelio, me doy por bien servido porque con estos es más que suficiente para llevar el evangelio a todo el mundo. Miren el formato y el fenómeno donde el papá pone al hijo ahora de pastor. ¿Y el pastor a quién pastorea? El hijo del pastor anda metido en cualquier estupidez menos en la iglesia, ¿no? Ah, porque esa es otra. Pastorear ahora se entiende como predicar. Predicar cualquiera lo puede hacer. Te tomas una creación homilética y retórica y predicas. No, el pastor es una vocación. ¿Ah? Una vocación. Y en la iglesia hay muchos talentos y muchos dones. Tú no tienes que hacer todo. Debes dejar de hacerle creer a la iglesia que tú eres el que puedes hacer todo. Tú no vas a hacer todo porque no tienes todos los talentos, no tienes todos los dones, no tienes todas las gracias, ni tampoco se le plujo a Dios darte todas las gracias, dones y talentos, porque la iglesia se nutre como un cuerpo. Uno es mano, uno es cabeza, uno es ojo, uno es pie, ¿verdad? Uno es rabo, uno es... Esto es otra realidad, hermanos, que se ve muchísimo en este tipo de iglesias o denominaciones, porque iglesias no son denominación, no. Estas personas, como su corazón no es sano, su corazón no teme a Dios, sino que ellos quieren no manipular, quieren poseer el poder. Debido a eso, estas personas manipulan, ¿no?, a la iglesia y ellos se hacen el todo en la iglesia, ¿no? Se hacen los dueños de la iglesia, la tratan como si le perteneciera a ellos, ¿no? Como un gerente, ¿no? Tendría celo por su empresa y haría cualquier cosa para él seguir siendo gerente y que nadie le arruine su empresa. Pues así estas personas tratan a la iglesia, ¿no? Se creen dueños de ella. Y, y es muy común que terminen estas personas haciendo todo, ¿no? El pastor es como el papa en la iglesia católica romana, ¿no? Todo lo que se haga debe hacerse a través del filtro del pastor, ¿no? Pero estos no son pastores, estos son gerentes. Y como tienen malas motivaciones, malas intenciones, lo que no quieren es que le quiten el poder, el dominio. Lo que no quieren es que le quiten, no, la tajada, el dinero. Lo que buscan es ese tipo de cosas. Por eso pasa lo que está diciendo Edgar Pacheco, tal cual. Pasa eso, ¿no? Todo lo quieren hacer ellos, manipulan a las personas, y así sucesivamente, ¿no? No enseñan a otros o no ayudan a otros a crecer, no preparan a otros pastores, no preparan a otros ancianos, se mantienen ellos en el poder. Eso fue lo que ocurrió con la iglesia en donde yo anteriormente estaba congregando, ¿no? Lamentándolo mucho. Amo a mis hermanos de allí. Dios tiene un pueblo allí, pero eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Es decir, terminó pastorando el hijo del pastor. Y así es lo que está pasando, ¿no? Pastores entregándole, supuestos pastores, entregándole la batuta a sus hijos, como si fuese eso, una herencia, ¿no? Te dejo mi herencia. No, pero en las cosas del reino de Dios nada se hereda, hermano. Nada se hereda. Nada es nuestro. La iglesia es de Cristo. Nosotros solamente somos consiervos los unos con los otros. El único Señor es Jesucristo. Y por eso yo no puedo hacer nada de lo que Dios me da para ministrar en la iglesia. Yo no puedo hacer nada con eso como yo quiero. Es el Señor el que levanta por su Santo Espíritu, da los dones, levanta maestros, levanta evangelistas, levanta predicadores por su Espíritu. No lo hacemos nosotros. Y es por eso que nosotros no podemos actuar de esa manera. Y hay que señalar contundentemente esta verdad. No son iglesia. No son del pueblo de Dios. No lo son. Le están haciendo mucho daño al pueblo de Dios a esta persona. Uno es oreja. Tú no eres todo, papá. Deja de comprar esa estupidez. No eres todo. No, como yo soy pastor, yo tengo que predicar, yo tengo que enseñar la dominical, No. En la iglesia hay maestros. Es más, ni siquiera tienes que predicar. El pastor pastorea. Y pastorear no necesariamente es predicar. Exponer la palabra lo puede hacer cualquier otra iglesia. Dale la oportunidad. Todos ellos pueden servir en la congregación. Ah, es que lo que pasa es que en el mundo evangélico moderno, después del neopentecostalismo, lo que pasó es que se crearon luminarias
al estilo papal, porque es esta maldita arrogancia, ¿verdad? Este ego inflado que todos persiguen. Se crearon luminarias donde los pastores pasaron a ser mini papas. Entonces, si no está el pastor mini papa, la iglesia no funciona. Ah, ahora somos católicos romanos, entonces si no está el sacerdote roñoso, no hay consagración de los elementos. No somos eso. La iglesia funciona porque está dirigida por Cristo. Tú, como pastor, eres uno más de la iglesia. No, eres uno más. Es más, hay pastores que predican terrible, no es lo suyo. Escuche lo que estoy diciendo. Si nosotros consideramos la predicación como elemental dentro de la liturgia y la predicación viene siendo la persuasión por medio de la exposición de la escritura, hay pastores que tienen cero gracia y cero talento para exponer el texto. Son burros, cabezones, no se les da la retórica, no saben exponer un texto, no saben persuadir, no tienen la capacidad. En cambio, hay elementos dentro de su iglesia, hermanitos que tienen una gracia impresionante para predicar un texto. Ah, ese hermanito lo vamos a pisar y lo vamos a sentar porque yo soy el pastor. Eres un desgraciado, eso es lo que eres. Y un día, todas estas errores que estás cometiendo las vas a tener que dar cuentas a Dios. Porque tú eres una oreja y el hermanito es una mano. Y tú puedes fácilmente decir, hermano, usted se va a encargar de predicar todos los jueves, yo voy a dar clase los viernes y el hermano que predique los domingos. Y ahí... A ver, yo quiero matizar aquí una cosa que a la luz de la escritura yo creo que es claro, ¿no? A ver, primero, si es necesario que el pastor sea maestro, sea predicador, tenga una gracia para enseñar, predicar, sí es necesario. Yo creo que entiendo lo que Edgar Pacheco está diciendo, es decir, que no podemos resumir o reducir, ¿no?, el ministerio pastoral a solamente estar en un púlpito predicando, ¿no? No, 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 eso no es pastorear y eso sin duda alguna es así. Sin duda alguna es así. No, pastorear requiere más cosas. Pastorear requiere llorar con los hermanos, visitar hermanos, atender hermanos. Pastorear requiere consejería bíblica. Pastorear requiere estar, ¿no? Estar por las ovejas. Es un ministerio muy demandante, sumamente demandante. Yo doy gracias a Dios por los pastores de nuestra iglesia local. Doy gracias a Dios por nuestros pastores porque son hombres que de verdad, sin duda alguna, el Señor les está dando entendimiento de lo que es su ministerio y por el Espíritu de Dios los mueve a trabajar según el llamado que Dios les ha dado. Y doy gracias a Dios por eso. Son maestros, enseñan la palabra de Dios, predican con poder, pero también son personas que han entendido que el púlpito no lo es todo. Pero por otro lado, sí es cierto lo que Edgar Pacheco está diciendo. Sí es cierto que hay personas que predican, o pastores, perdón, que tienen mayor gracia para predicar que otros. Es así, es así. Es decir, no es que para que sea pastor, no. Y ese es el problema, y aquí yo quiero decir una cosa, el problema es lo siguiente. El problema radica en esto. El problema radica en que hay personas, no, la iglesia, perdón, lo único que ve de una persona para ser pastor es qué bien habla. Ese es el problema realmente. Hay hermanos que son llamados al pastorear, a ser pastores, y hay hermanos que de alguna manera Dios le ha dado una gracia y un don para enseñar. Pero ¿qué pasa con las iglesias, no? Las iglesias lo que hacen es que solamente se fijan más en el que mejor enseña. Ah, mira, este enseña muy bien, este mira cómo habla, mira cómo enseña, mira cómo domina la gramática del texto. Wow, mira cómo yo no había visto eso en el texto, mira cómo ese hermano predica. Y entonces, como lo hace muy bien, y como la iglesia tiene un concepto muy reducido de lo que es el pastor y lo reducen solamente a alguien que enseña muy bien desde el púlpito, porque claro, esto se crea un círculo vicioso, entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, el que tiene un llamado a ser maestro a lo mejor, o de una gracia de Dios para solamente enseñar, lo quieren poner como un pastor, y entonces se crea este círculo vicioso porque esta persona solamente va a estar más en el púlpito, va a enfatizar más la predicación desde el púlpito y va a reducir su llamado a eso nada más. Y entonces se crea este círculo vicioso. Y ese es el problema que hay. Y es cierto, hay personas, hay pastores, verdaderos hombres de Dios que han sido llamados pastores, que no tienen la misma gracia que un Suger Michelén, que un Miguel Núñez, que un John MacArthur, que un Juan Manuel Vaz, para predicar, ¿no? Para predicar desde el púlpito, como a lo mejor ellos lo hacen, ¿no? Con esa facilidad, con esa retórica, elocuencia, con esa facilidad para llegar a las personas, de hacer llegar mensajes muy profundos de una manera clara y llana. Es cierto, pero eso no los hace menos pastores, no los hace menos pastores. Pero claro, hay un círculo vicioso del cual, por medio de la predicación y el pastorado, los pastores y maestros deben cada vez más limpiar a la iglesia ese círculo vicioso, hacer entender que enseñar bien no es sinónimo de ser pastor, para que esto se acabe dentro de la iglesia evangélica. Estamos perfectos porque somos una iglesia. Ah, no, 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 no. Yo soy el pastor. Yo soy el papas fritas, soy el papa de esta iglesia. Entonces todos se pudren y todos están bajo mi sujeción. No, 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 no. Así no funciona, papá. Así no funciona.
¿qué va a pasar? Esa iglesia le vas a matar todos los talentos y dones, lo vas a contristar y cuando quieras que esa iglesia sirva ya no te va a servir. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a que literalmente tú te convirtieras en su papa y es como todos los inútiles papistas que no saben hacer nada sin el papa. Otra cosa. Me puse muy obispo ahora, ¿no? Otra cosa. Otro error que cometen las iglesias es mandar al seminario a cualquier pelagatos que sale de ahí de las iglesias. Mi hijo debería irse al seminario. ¿Para qué? Pues para que sea pastor, ¿no? ¿Qué rayos? ¿Ya es pastor? ¿Tiene vocación? ¿Tiene llamado? No. ¿Y para qué rayos lo metes al seminario? Ah, para hacerle creer que el seminario, si tiene un título, una licenciatura en teología, entonces él tiene más capacidades. No. Lo que termina pasando con estas personas es que se vuelven un lastre en la iglesia. Terminan el seminario y les hicieron creer que terminar un seminario es ser pastor y luego van y se sientan en la iglesia creyendo que les deben cosas. Una parvada inútiles, no sirven para nada. Es una parvada inútiles, van y se sientan a la iglesia sin hacer nada creyendo que como ellos sacaron un seminario tú les debes cosas. No les debes nada, échalos a patadas de ahí. Se vuelven un lastre. Es más, esos tíos terminan creando divisiones dentro de la iglesia. Por eso, manda al seminario a aquellos que ya tienen la vocación, aquellos que ya trabajan de forma pastoral, aquellos que ya tienen un vínculo con la iglesia de forma pastoral. Y cuando regresen a la iglesia, si no hay campo para ellos dentro de la iglesia local, échalos a patadas a volar. Vayas a servir allá con Juan de los Camotes, allá va a tener 3 comidas, no le va a faltar nada. Allá sirva 2 años. Quédese allá. Yo le hablé a Juan de los Camotes y dije que lo pusiera como pastor 2 años para que usted se pruebe, aprenda a hacer el trabajo pastoral y en 2 años regrese. No, no, señores. Resulta que llegan a la iglesia y los tienen que poner a hacer algo a fuerza y son unos inútiles, no saben hacer nada. Porque no son pastores, no tienen esas gracias. Esa es tristemente la realidad del mundo neopentecostal, que no era así, ¿no? Eso ha ido cambiando. Ahora cualquier hijo de fulano, mi papá es pastor, yo soy pastor, tú eres un inútil, es lo que eres, un inútil. ¿Ah? No, no, es que mi papá es pastor y mi papá me puso de pastor. Pues tú y tu papá son un par de inútiles los dos, que lo único que le están haciendo es daño a la iglesia. Pobre iglesia, que la ven como un negocio y el nepotismo a flote, ¿verdad? Heredándose los cargos y los puestos. Gloria a Dios, hermano. Miren, yo sé que Edgar podrá sonar muy duro aquí, ¿no? Podrá hablar muy duro, podrá hablar muy crudo, pero hermano, ustedes no saben cuánto daño esta forma de trabajar está haciendo a la iglesia del Señor. A veces no entiendo, ¿no? A veces hay cristianos evangélicos que se preocupan más por cómo se trata, ¿no? Al lobo, se trata al, al, al que es, al que causa el daño, ¿no? Se preocupan más por el que causa el daño que por la víctima, ¿no? Es como si fuera el progresismo, ¿no? El progresismo, ¿no? Le preocupa más al delincuente que lo que le hace a la víctima, que a la víctima misma, ¿no? Y yo sé que Edgar Pacheco ha hablado de una forma muy cruda, de una forma muy, muy fuerte, pero esta es la realidad, hermanos. Esta gente le está haciendo horrendo daño a la iglesia de Dios. Son eso, son personas que están siendo movidas por su vientre, por deseos y motivaciones personales. No son movidas por Dios y están causando horrendo daño a la iglesia, usando a las ovejas, exprimiendo a las ovejas, manipulando a las ovejas. Están, sin duda alguna, comercializando con el pueblo de Dios. Están causando que matrimonios se separen. Están causando que esposas abandonen a sus esposos. Están causando que la iglesia dé un mal testimonio para con los de afuera. Están causando que National Geographic, que History Channel, que HBO hagan documentales que lo que hacen es vergonzar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que hablar contundentemente contra todos estos hombres perversos que están manipulando y usando a la iglesia. Por eso el pueblo de Dios debe tener celo, celo de la verdad, celo por nuestros hermanos, por lo que estos hombres están haciendo. Y por eso se deben de señalar con nombre a Cash Luna, se deben señalar con nombre a Guillermo Maldonado, se deben señalar con nombre a todas estas personas como son llamados pseudoapóstoles, pseudoprofetas, son una perversión y son instrumentos de Satanás disfrazados de ovejas para engañar a las personas y así hacer que la gloria de nuestro Señor Jesucristo no ilumine el rostro de estas personas y no se salven. Por eso hay que hablar de esta manera de lo que estas personas están haciendo. Es horrendo, hermano. Doy gracias a Dios por esta reprensión. Yo creo que es necesario que el pueblo de Dios
continúe constantemente señalando la iniquidad y la maldad que estas personas están haciendo. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Si el video te ha gustado, te invito a que le des like, lo compartas y que estés orando para que el Señor siga reformando su iglesia. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes.